Capítulo 25, verso 1. Aconteció en el 9º año de su reinado, el día 10 del mes décimo, día 10 del mes décimo, 10 del 10, y como dije ya está en el calendario esa fecha por si algo, que Nabucodonosor, rey de Babel, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió y levantó torres alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sidkiyahu o Sedequías. A los 9 días del cuarto mes arreció el hambre en la ciudad, y cuando el pueblo de la tierra no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Aunque los caldeos la tenían rodeada, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros. Dice, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey. El rey se fue por el camino del Arabá, pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó, tras haber dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, lo llevaron a Ribla ante el rey de Babel y dictaron sentencia contra él. Degollaron a los hijos de Sidkiyahu, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babel. Repito, el que nos toque leer esto hoy, después de lo que hablamos el Shabbat, me parece muy triste. Pero bueno, aquí es interesante que vemos que degüellan a todos sus hijos, los hijos de Sidkiyahu, que se podría conectar con el que van a degollar a los muchos que no aceptan la marca de la bestia, una vez que ya empieza la segunda mitad de los últimos 7 años, cuando ya la bestia tendría completo control del mundo, como aquí Nabucodonosor de Jerusalén. Y le sacaron los ojos, ¿verdad? Igual a Shimshon, y similar a la amenaza que le dieron a Yosef. Y lo llevaron a Babel. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babel, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babel. Incendió la casa de Yahweh, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Claramente el castigo que viene en el fin de los tiempos es en contra de los impíos. Pero la tierra de Israel representa la tierra entera, en el sentido de que a veces se dice la tierra en lo literal refiriéndose a Israel, pero en lo espiritual refiriéndose a la tierra entera, el mundo. Y el hecho de que prendió en fuego todo, como las 7 plagas postreras, cuando Yahweh va a hacer que el fuego caiga, llueva fuego, como llovió agua en el diluvio de Noah. La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah, porque va a haber un castigo general, una destrucción del mundo entero. También la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot, porque esta vez no va a ser por agua, va a ser por fuego. Entonces curioso que aquí vemos esto. Incendió la casa de Yahweh, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén. También prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Todo el ejército de los caldeos que acompañaba al capitán de la guardia derribó los muros que rodeaban a Jerusalén. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babel y a los que habían quedado de la gente común. Nabuzaradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los pobres de la tierra para que labraran las viñas y la tierra. Los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Yahweh, las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Yahweh y que representa a las naciones. Y se llevaron el bronce a Babel. También los caldeos se llevaron los calderos, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los objetos de oro y de plata, todo se lo llevó el capitán de la guardia. No era posible, oigan esto, no era posible calcular el peso de las 2 columnas, el mar y las basas que Shlomo había hecho para la casa de Yahweh. Así como es imposible calcular el valor de la sangre del cordero, que es uno de esos 2 pilares, por ejemplo. Y el peso también, que interesante, verso 16, vamos a ver la palabra que utiliza aquí para peso, me imagino que es la que estoy pensando, pero la escritura cuando matan a los muchos,
dice que sale del lagar de la ira tanta sangre que llega hasta los frenos de los caballos, como un río, hasta los frenos de los caballos. Pone una distancia, 200 estadios creo que era. Imagínense un río de ese tamaño. Dice el 14. Y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. 1600 estadios. Hasta los frenos de los caballos. 1600 estadios. Entonces se puede hacer un cálculo, pero el punto es que es similar a este punto aquí. Que no se puede calcular el montón de sangre o gente que va a morir como para que salga un río de sangre tan grande. 1600 estadios hasta los frenos de los caballos. No era posible calcular el peso de las dos columnas, el mar y las basas que Shlomo había hecho para la casa de Yahweh. La altura de una columna era de 18 codos. Una vez más el 18, Jai, como vivo, viviente. El día 18 de Aviv resucitó Yahushua, que es una de las dos columnas. Y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Curiosamente, Yahushua estuvo 3 noches y 3 días en la tumba antes de levantarse un 18. Y vean cómo eran de 18 y el capitel de 3. 18 más 3, 21. ¿Verdad? 21 Yaquín, el pilar Yaquín. 21 el pilar Boaz. Eye, Asher Eye. Yo seré el que yo seré. Primero y último, porque Eye tiene valor numérico 21. Claro eso. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Y sobre el capitel había una red y granadas en derredor. Las granadas representan el reino. De hecho, la granada real tiene una coronita. Ustedes han visto donde se conecta con la rama. Entonces representa el reino. Y curiosa la red, así como Yahushua les dijo que haría a los discípulos pescadores de hombres, y vemos que ellos utilizaban red para pescar. En una de las ocasiones donde Yahushua multiplica los peces que pescaron, se rompe la red. En la última ocasión, en el último capítulo de Juan, la red aguanta, dando a entender la primera venida y la segunda. En la primera venida habría se llegaría a romper la red y se saldrían algunos. ¿Por qué? Por la apostasía. Pero al final la red va a aguantar para llevarse a todos los que Yahweh escogió. Sobre el capital había una red y granadas en derredor, todo de bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. El capitán de la guardia tomó entonces presos al primer Cohen, Zerayahu. Con respecto a que eran de bronce los capiteles, bueno, lo que menciona aquí de los pilares, como dije, en lo que respecta al último, se conecta con que sale de la apostasía, que es representada por Grecia, el bronce. También el bronce es el único metal, al menos de los que aparecen en la escritura, que es una mezcla de metales que se hace a través del fuego, mostrando cómo el primero y el último están conectados el uno con el otro, y al final va a haber una mezcla de los dos. El primero y el último se hacen uno, como lo profetiza Ezequiel 37 y Zacarías 14:9. Así como la sangre del macho cabrío que representa a Yahushua en Yom Kippur se mezclaba con la sangre del becerro que representa al último, Yaquín y Boaz mezclándose como el bronce. Y Yahushua fue el que cumplió el ser colgado de un madero, que era el cumplimiento de la serpiente puesta en una asta, que fue llamado Nehushtan porque era hecho de bronce, Nehoshet. Aquí vemos que el pilar era hecho de bronce, conectándolo con Yahushua, que sería colgado de un madero, como la serpiente en el desierto que hizo Moshe. Ahora sí, el capitán de la guardia tomó entonces presos al primer Cohen, Zerayahu, al segundo Cohen, Sefanyahu, y a 3 guardas de la vajilla. Aquí hay un comentario, me imagino que es de eso. Dice 3 guardias de la vajilla, otra posible traducción, 3 guardianes de la puerta. 25:18. Dice Ve'et Sheloshet Shomrei Asaf, los que guardaban el Saf.
Eh, a ver, antes de eso, ok, los nombres. Verso 18. Bueno, los tres de una vez. Seraya, Zephaniah. Solo dos nombres, ¿verdad? Aparecen ahí. Seraya. Sí. Sí, sí. Entonces, Zeraya, que sería Sharia, significa Yahweh gobierna, o Yahweh es el zar, Yahweh es el príncipe. Como a Micael se le llama zar o príncipe en Daniel. Y Israel, de hecho, tiene zar en el nombre, porque significa el que gobernará como el poderoso, o príncipe del poderoso. Y Zephaniah significa Yahweh ha atesorado, a quien Yahweh ha atesorado. Entonces, Yahweh es el príncipe a quien Yahweh ha atesorado. De hecho, interesante que menciona a dos que atraparon. El primer Cohen, como Yahushua el primero, es el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Y el principado viene a través de Yahushua, el reino viene a través de Yahushua, como el nombre Serayahu. El último es el deseado de las naciones, se puede ver por ende como un tesoro en el sentido de lo que trae de Yahweh con su manifestación. Incluso la profecía del profeta Zephaniahu es muy particular con el fin de los tiempos, entonces se puede ver Serayahu y Zephaniahu. En realidad también se pueden intercambiar por lo que siempre digo, lo que uno cumple literal, otro espiritual, por ende estos nombres también se podrían intercambiar como primero y último. Mi punto es, se mencionan dos nombres. El primero dice primer sacerdote de Serayahu, que se conectaría con Yahushua el primero, que es Cohen Gadol, sumo sacerdote, quien trajo el principado. Y el segundo, como el último, Zephaniahu, atesorado por Yahweh, conectado con las profecías, y es el último. Y después tres guardias de la vajilla, como ambos, el primero y el último, estarían muertos 3 días, mínimo. 3 días y 3 noches. Y Yahweh enviaría a 3 enviados, Mashiach, Eliyahu y el último, como los 3 guardias. Dice, apresó a un oficial de la ciudad que tenía a su cargo los hombres de guerra, a 5 hombres de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se encontraban en la ciudad. 60 hombres del pueblo de la tierra que se encontraban en la ciudad. El 60 es el valor numérico de la letra Samech, que es un círculo. Como va a llegar a apresar a todos los que se encuentran en el círculo de la tierra. Como dice la escritura, que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra. Aquí apresar a estos 60, repito, como ya haber ido por toda la tierra apresando a todos los que no le aceptan. El 1, ¿verdad? Puesto que dijo un oficial, el 1 representa fuerza, autoridad, el 5 revelación. Entonces, como diciendo así, la fuerza se reveló, la autoridad se reveló sobre todo el círculo de la tierra. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó a Ribla ante el rey de Babel. Y el rey de Babel hizo que los mataran en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Yahudá lejos de su tierra. Al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babel, dejó en tierra de Yahudá, le puso como gobernador a Gedaliah, hijo de Ahikam, hijo de Safán. Vamos a ver cómo aparece aquí. Gedaliah, un comentario dice, pertenecía a una familia noble de Yahudá. Su padre Ahikam había salvado en una ocasión la vida de Yirmiyahu, como aparece en Jeremías 26, 24. Y es posible que su abuelo Safán haya sido un alto funcionario del rey Yoshiyahu, como vemos en 2 de Reyes 22.3. Yoshiyahu era bueno. Entonces vemos cómo Safán y Ahikam ambos eran justos. Gedaliahu. Este nombre Gedaliahu aquí aparece como Gedaliahu, pero también aparece a veces como Gedaliah. Gedaliah es el mismo valor numérico que Eliyahu. Entonces vemos una conexión. Después tenemos Ahikam, que podría ser mi hermano se levantó.
Y Zafán era la liebre, ¿verdad? Ujú. Y las liebres curiosamente saltan, ¿verdad? Bastante alto. Y lo digo eso porque estos tres nombres se podrían ver como, eh, bueno, Yahudá, aquel que alaba a Yahweh, sería engrandecido por por Yahweh, al ser mi hermano que se levantó como una liebre, ¿verdad? Que puede ser que se levanta en el aire, como cuando asciende al Padre en Apocalipsis 11 en su resurrección, o se levantó como una liebre en el sentido de que hace la casa en la roca para poner ahí a sus hijos, y habría nacido como impuro, como el hijo pródigo, puesto que la liebre no es un animal puro de acuerdo a la letra. Cuando todos los príncipes del ejército y su gente oyeron que el rey de Babel había puesto por gobernador a Gedaliahu, se presentaron ante él en Mitzpah. Eran Ismael, hijo de Netanyahu, no el primer ministro de Israel. Eran Ismael, hijo de Netanyahu, Yohanan, hijo de Carea, Serayahu, hijo de Tanhumet, el Netofatita, y Yazanyahu, hijo de un Maacateo, acompañados de los suyos. Gedaliahu les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de servir a los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babel y os irá bien. Si uno leyera esto sacado de contexto, uno diría: ¿qué le pasa a Gedaliahu? ¿Cómo va a decir eso, verdad? ¿Cómo va a decirle que sirvan a los de Babel? Pero Yahweh había profetizado eso a través de Yirmiyahu, Jeremías. Entonces Gedaliahu, como un hombre justo, está haciendo caso a la palabra de Yahweh a través de Yirmiyahu, a quien salvó su papá, el papá de Gedaliahu, y les está dando la orden que Yahweh les mandó: hagan caso, esto es voluntad de Yahweh, que se vayan a Babel. ¿Por qué? Porque no dejaron descansar la tierra, porque no cumplieron los mandamientos. Ya es muy tarde para decir: ay, perdón, nos devuelve. Ahora tenían que pasar 70 años en Babel. Entonces Yahweh les dijo: van a estar ahí 70 años, no pongan trabas, hagan caso, obedezcan para que les vaya bien. Esos 70 años en Babel, al haber sido sacados de Israel, representaban los 70 jubileos, cada jubileo 50 años, los 70 jubileos que habrían desde que entramos a la tierra prometida hasta el fin de los tiempos. Entonces, el final del exilio babilónico representa el fin de los tiempos, cuando los persas llegan y conquistan Babel, que curiosamente eran Ciro y Darío, dos líderes. Como los dos testigos vienen y conquistan la confusión del mundo, conquistan el mundo para Yahweh, en nombre de Yahushua, dándole la doctrina a los testigos, a los escogidos. Entonces les dijo: no temáis de servir a los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babel y os irá bien. Pero en el mes séptimo, el mes séptimo, que es cuando se van a cumplir las últimas fiestas, bueno, se cumplen las fiestas, pero cuando ya se va a dar la manifestación de las profecías para esas fiestas. Pero en el mes séptimo, recuerden que en el primer día del séptimo mes atrapan a los testigos, en el día 10 los matan, en el día 15 se da el segundo éxodo, en el día 22 se da la cosecha. Pero en el mes séptimo llegó Ismael, a quien el poderoso escucha, hijo de Netanyahu, hijo de Elishama, de la estirpe real, acompañado de 10 hombres. Hirieron y mataron a Gedaliahu, así como a los de Yahudá y a los caldeos que estaban con él en Mitzpah. Entonces vean cómo se rebelaron, y curiosamente el que se rebeló se llamaba Ismael, que a pesar de ser de Israel, es el nombre del hijo de Abraham, que se hizo rebelde. Bueno, no él, sus descendientes se rebelaron a Yahweh, y fue de ahí donde salió el Islam, ¿verdad? Los musulmanes, que en este tiempo han conseguido bastante poder y van a tener mucho que ver con lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Pero en el mes séptimo llegó Ismael, hijo de Netanyahu. Vean qué curioso que era un Ismael, hijo de Netanyahu. Netanyahu, que tiene tanto poder en Israel, nada raro que se hiciera amigo de los musulmanes con tal de atrapar a los testigos y poder matar a los muchos. Por ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea como va a pasar. En el mes séptimo llegó Ismael, que significa a quien el poderoso escucha,
hijo de Netanyahu, regalo de Yahweh, hijo de Elishama, mi poderoso escucha. Entonces, aquel a quien el poderoso escucha, que es un regalo del poderoso, es mi poderoso que escucha. Y en el sentido positivo de eso, Yahushua es nuestro intercesor, entonces Yahweh nos escucha a través de él. Y el último viene, o sea, mi punto es, Ismael se puede ver como el primero, Elishama como el último. Y en el medio Netanyahu, que es el regalo de Yahweh. Yahweh regaló al primero y al último para que los hombres sean escuchados por el poderoso. El último sería el poderoso que escucha para llevar la oración a aquel a quien el poderoso escucha. Sé que son muy similares los nombres, pero Ismael, Elishama. Pero en el mes séptimo llegó Ismael, hijo de Netanyahu, hijo de Elishama, de la estirpe real, acompañado de 10 hombres. Hirieron y mataron a Gedaliahu, así como a los de Yahudá y a los caldeos que estaban con él en Mitzpah. Entonces se levantó todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el mayor, con los capitanes del ejército, y se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Aconteció en el año 37 del cautiverio de Yahuyaquín, rey de Yahudá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babel, en el primer año de su reino, liberó a Yahuyaquín, rey de Yahudá, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babel. Entonces vean cómo este Yahuyaquín, que como habíamos visto era impío, imagino que sufrió suficiente como para rectificar, suficiente como para recibir este favor de Yahweh a través de este rey que le permite salir de la cárcel y se le otorga el lugar más alto de todos los reyes que le servían, a Evil Merodac. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babel. Le cambió los vestidos de prisionero, y Yahuyaquín comió siempre delante de él todos los días de su vida. Diariamente le fue dado su sustento de parte del rey, día tras día, todos los días de su vida. Obviamente en el sentido positivo ahí sería que aquel a quien Yahweh estableció comería a la mesa del rey como el más alto de todos, igual que Yosef cuando se convirtió en virrey del faraón, y también similar a Mefiboset. Recuerdan a quien David mandó a llamar para que comiera con él. Mefiboset era descendiente de Saúl a través de Yahunatán. Yahunatán era el mejor amigo de David. Yahunatán y David hicieron un pacto, y David le dijo a Yahunatán que cuando él tuviese el reino, él tendría misericordia de su descendencia. Entonces cuando David se acordó de eso, mandó a llamar al único descendiente que quedaba, Yahunatán, Mefiboset, el cual no podía caminar, representando al último que viene sin el camino, pero Yahweh lo manda a llamar para que se haga como él, y por eso David empezó a vestir a Mefiboset con su ropa, darle de comer su comida, lo sentaba al lado y otro montón de bendiciones que le dio. Similar aquí, esto se podría conectar, ¿verdad?, con ese momento ya en el que todos van a estar comiendo con Yahweh como rey, en que el último ya habría sido establecido por Yahweh como Yahuyaquín, el nombre, y Yahweh nos proveerá absolutamente todo. Además de que dice, le cambió los vestidos de prisionero. Recuerdan que en Zacarías vemos que Yahweh hace un reflejo profético con Yahushua, que en Esdras o en Nehemías se llama Yeshua, pero Yahweh le cambia el nombre a Yahushua para hacer un reflejo de el primero y el último. Y dice que estaba ante Yahweh, y a su lado estaba Satanás para acusarlo y Micael para defenderlo, y tenía ropas viles porque representaba el pecado con el que viene el último. Pero Yahweh manda a quitarle las ropas viles y a vestirlo con esplendidez, ropa de gala, y así lo hacen representando el cuerpo nuevo que Yahweh le va a dar al último después de la resurrección, o en la resurrección. Entonces curioso que ahí lo visten y le dan de comer con el rey después de haber estado en prisión, así como los dos testigos están en prisión, después los matan, resucitan, cuerpo nuevo, o sea, los visten y ahora pueden estar ante la presencia de Yahweh. También interesante
Gedaliah, aquel a quien Yahweh, Gedaliahu, aquel a quien Yahweh enaltece, levanta. Como dije, si fuera Gedaliah se conecta con Eliyahu por valor numérico de nombre. Curioso que ahí mataron a Gedaliah, igual que en el capítulo anterior habían matado a otro que representaba el último, recuerdan, en el sentido positivo, claro está. Entonces se puede ver, ¿verdad?, como muerte de los dos testigos. Bueno, sí, cuando había mencionado de la muerte de Yahoiakim, y también lo que mencioné de Sedequías, por el nombre, que quede claro, porque eran impíos todos ellos, pero los nombres son muy positivos, son muy reveladores. Gedaliahu tiene el valor numérico 58, que es el mismo valor numérico de Noah. Entonces Gedaliahu, el nombre completo, tiene el valor numérico de Noah, Noé. La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. 58 también es el valor numérico de la palabra favor, gen en hebreo. Entonces el último que viene con el favor de Yahushua y será engrandecido por Yahweh, 58. El Hijo del Hombre que viene como en los días de Noah. Quien hace la voluntad de Yahweh dice lo que Yirmiyahu dijo que era palabra de Yahweh, o sea, hace caso, además de que Yirmiyahu también representa el último. Y por eso, por hacer caso a Yahweh, llega Ismael y lo mata. Y recuerden lo que había mencionado, porque los ismaelitas compraron a Yosef y lo vendieron después en Egipto a los de Medán, y después los de Medán al faraón. Curioso que Ismael es el que mata a Gedaliahu, que tiene el mismo valor numérico que Noah, como si fuera Ismael los que van a atrapar a los dos testigos para venderlos y que los maten, por la conexión de Ismael con Islam, los musulmanes, y porque no vimos nada de Ismael en el cumplimiento de Yahushua. Cuando Yahushua fue vendido y asesinado, no vemos que diga, y apareció un ismaelita, pero en la historia de Yosef sí aparecen. Entonces es muy posible que tenga que ver con lo que va a pasar con los dos testigos en este fin de los tiempos, puesto que hoy en día los musulmanes sí están muy, son muchos. Dice, cuando maten a los dos testigos será visto en los noticieros, ¿cómo lo sabremos? Pues sí, yo me imagino que sí lo van a pasar por los noticieros, por todo lado, redes sociales y todo, porque se van a burlar de ellos, se van a alegrar de haberlos matado y va a ser algo mundial. Entonces sí considero que se darán cuenta todo el mundo por los medios. Por otro lado, bueno, sí, yo creo que con eso le respondo, espero sea suficiente. Digamos, una vez que ya los dos testigos sean odiados por el mundo entero, quiere decir que van a ser suficientemente famosos o infames como para que una vez que los maten se sepa. Eliyahu tendría diferencia en tiempo de salir a predicar que el testigo como Moshe al principio. Pues no es algo que aparezca así como explícitamente en la escritura. Nos podemos hacer ideas por varios detalles. Digamos, Yahweh llama a Moshe, le da el llamado, la misión, lo envía a Egipto y de camino se encuentra con Aarón, su hermano que representa a Eliyahu, y ya empiezan a trabajar. En Malaquías 4 vemos que Yahweh menciona a Moshe, que recuerden a Moshe, y después menciona a Eliyahu. Entonces eso parece indicar que puede haber un espacio, pero yo considero que los 3 años y medio ya estarían funcionando los dos. Sin embargo, también es similar a cuando Pablo fue a predicar con con Barnabé, y los confundieron con Júpiter y Mercurio, porque tenían poder para hacer milagros. Entonces dijeron, son el dios Júpiter y el dios Mercurio. Como Pablo era el que hablaba, entonces dijeron, ese tiene que ser Mercurio, porque a Mercurio lo adoran como el portavoz de los dioses. Entonces, como Pablo era el que predicaba, entonces dijeron que tiene que ser Mercurio. Eso indica que Barnabé estaba a su lado, lo apoyaba, lo ayudaba, pero no estaba hablando como el principal ahí. Entonces, eso podría ser una representación de los dos testigos. Pablo, recuerden que es como Moshe, Barnabé como Eliyahu. Entonces, que la palabra venga más directamente de Moshe, así como lo hacía a través de Pablo. Dice aquí, el primero y el último unidos
Y el Cabot, vi un estudio que decías que Yahushua ben Nun era tan pesado que montaba un buey. Sí, Yahushua, hijo de Nun, representa a ambos por el nombre primero, por genética al último. Y sí, el Cabot, que significa, o sea, lo traducen como la estima del Todopoderoso, erróneamente como la gloria. Cabot viene de Kabat, que es el peso, o el, sí, hablando de peso. Entonces, la estima de Yahweh, el Cabot de Yahweh, es algo pesado. Es como cuando se siente su presencia, que se siente que cambia el ambiente. Entonces, el peso es la estima. Yahushua vino a traer el favor, la unidad. El último vino a traer la estima y el nombre. Y curioso que Yahushua ben Nun tenía que montar un buey. Algunos dicen, bueno, los nombres del animal que montaba difieren, pero se parece mucho en el sentido de que es así como un búfalo, ya que un caballo no lo aguantaba. Dicen que era tan pesado que el caballo se le quebraba la espalda, entonces tenía que andar en búfalo. Entonces imagina ser tan pesado. La estatua, como mencioné, oro, plata, bronce, hierro. Van cambiando los metales de los más valiosos a los menos valiosos, del menos denso al más denso. Por ende, eso indica que Babel, Persia, Grecia y Roma, en exaltación, en estima como reino, fueron bajando de nivel, pero en perversidad, en la fuerza con la que conquistaban y destruían a sus enemigos, fue creciendo, siendo el hierro el más denso y el que se utiliza para matar mucho, mientras que el oro el más valioso, ¿verdad?